muy lejos, ¿no? Es casi Oregon, ¿no? Está pegado, ya casi Ujú. es Canadá, el norte de California. Sí, Creo. sí, sí, es muy larguillo hasta arriba. Sí, está pegado a Ujú. Oregon, justamente. Así es. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en California? 2 años. Ah, ya. Ujú. Ujú. Ya me estaba acostumbrando ya. Cuando me estaba acostumbrando me tuve que regresar. Ah, Me costó mucho trabajo acostumbrarme a los gringos, ¿no? ay, sí, es que lejos. Mm, sí, no. Ay, sí. Y ahorita con Donald Trump, híjole, No, qué pero bueno que bueno. eso. Pero fíjate que cuando yo estuve fue cuando fue su primera elección. Ujú, Justo llegué en el 2016 a finales en noviembre, ujú, y acababa de, o sea, poquito después ganó, ujú. pero al menos no, nada que ver con lo que está pasando ahorita. Sí, cambió mucho de Ujú. su primera a su segunda administración, ¿no? Sí, yo no he querido ir para allá porque ay, con eso de que el ICE hasta se pasea en los aeropuertos, digo, ay, no. Sí, no. Y mi tío me dice, no, pero no pasa nada, no, en lo que averigüen si eres turista o no, y yo no quiero irme a exponer a que me maltraten, gracias, Pues sí. ni que me Ah, urja tanto. Bueno, les comento, ya hay gente en sala de espera. Joaquín y ¿Ok? doctora Lucía, ¿están listos? Ujú. estamos listos. Bueno, yo estoy listo. Ok. Bien, entonces voy a dejar entrar a la sala de espera. Ujú. Listo, Joaquín. Ok. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Para mí es un gusto darles la bienvenida a nuestros seminarios. Recuerden que estos seminarios son permanentes, son seminarios de divulgación de la investigación que se realiza en la unidad de investigación en bioingeniería de la FE Zaragoza, que se ubica en el laboratorio 7, en el primer piso de la UMIES, en el campus 2 de la Facultad de Estudios Superiores. En este seminario se presentan alumnos, profesores e investigadores en diversos temas que incluyen bioingeniería, nuevos materiales, polímeros, rheología, biomimesis, cristales líquidos, entre otros. Y participan la Sociedad Mexicana de Rheología, la carrera de Ingeniería Química de la FE Zaragoza, por lo cual agradecemos a todos los coordinadores de estos seminarios y que voy a mencionar a continuación sin ningún orden en particular. Tenemos a las doctoras Guadalupe Sánchez Olivares, Catalina Soriano Correa, Alejandra Chávez Riveros, Linda Verónica Campos Fernández, María Guadalupe Salinas Juárez, Margarita Cantú Reyes, Mayra Luz Sánchez Villavicencio. Y a los doctores Fausto Calderas García, Edson Emilio Herrera Valencia, Enrique García Leal y Gabriel Ascanio Gasca y su servidor, Joaquín Flores Jerónimo. Les recordamos que estos seminarios se llevan a cabo todos los viernes al mediodía vía Zoom. Usamos la misma liga y la misma contraseña. Y también comentarles que estos seminarios se graban y posteriormente los subimos al canal de YouTube de la unidad. Por lo que les voy a pedir que mantengan sus micrófonos apagados y al final tendremos tiempo para preguntas. Ok. Bueno, entonces el día de hoy para mí es un gusto leer la semblanza de la doctora Lucía. Usualmente no le digo doctora porque somos más amigos que colegas. De hecho, le comentaba que es la primera vez que voy a ver una de sus presentaciones y me da mucho, mucho gusto presentarla. Les voy a leer su semblanza. La doctora Lucía Mora Tamés es química egresada de la Facultad de Química de la UNAM, donde también realizó estudios de maestría y doctorado en ciencias químicas. Posteriormente llevó una estancia postdoctoral en el área de química inorgánica en la University of Southern California en 2016 y 2018. Actualmente se desempeña como profesora de carrera asociada C de tiempo completo en la Facultad de Química de la UNAM. Imparte asignaturas de Química Analítica 1, 2 y 3 y además coordina las asignaturas de Química Analítica 3 y da cursos intersemestrales y talleres extracurriculares especializados. Cuenta con una sólida trayectoria docente de más de 15 años en licenciatura dentro de la Facultad de Química de la UNAM, así como experiencia académica en la Universidad Iberoamericana y en el Locker Hydrocarbon Institute de USC. Su labor académica se ha enfocado principalmente en el equilibrio químico aplicado al análisis químico, así como en el diseño de experimentos y la metodología de superficie de respuesta orientados al desarrollo de materiales. Bueno, muchas gracias, Lucía, por aceptar nuestra invitación y Gracias. bienvenida. Esta es tu casa. Me da mucho, mucho gusto que nos puedas presentar el día de hoy. Adelante. Ok, entonces el día de hoy les voy a hablar de, como bien el título dice ahí, calidad por diseño. Es un diseño estadístico
Entonces voy a usar justamente los resultados que desarrollé en la Universidad del Sur de California para ejemplificarles cómo las técnicas quimiométricas, específicamente el diseño de experimentos y la metodología de superficie de respuesta, en este caso son herramientas muy útiles en la experimentación. Entonces, como este estudio que realicé, pues es un buen caso de éxito, es una buena forma de ejemplificar el potencial que tienen estas herramientas estadísticas para la experimentación en general, ¿sí? Entonces, este diseño de experimentos y la metodología de superficie de respuesta, pues pertenecen a o son herramientas de la quimiometría, que es una disciplina que utiliza métodos matemáticos y estadísticos para diseñar o seleccionar procedimientos de medida y experimentos que serían los mejores experimentos para extraer el máximo de información química analizando los datos, o sea, los resultados de estos experimentos. Esta extracción de datos básicamente lo que nos va a permitir son dos cosas fundamentales, que es eliminar todos los factores experimentales que no son estadísticamente significativos para la respuesta que estamos queriendo estudiar. Y una vez que logremos hacer eso, nos va a permitir optimizar al sistema y modelarlo. Entonces vamos a poder predecir con ciertas restricciones la respuesta que estamos midiendo para poder llevar, digamos, nuestro sistema a su mejor desempeño. El diseño de experimentos, perdón, entonces todo lo que acabo de decir, ¿no? El diseño de experimentos básicamente es una de estas herramientas quimiométricas y pues básicamente garantiza una estimación de forma fiable y a un bajo costo. Entonces eso quiere decir que esto se hace con un cierto nivel de confianza, porque son pruebas estadísticas que tienen siempre un cierto nivel de confianza a la hora de arrojar los resultados, y un bajo costo porque permite, digamos, llegar a conclusiones relevantes con el mínimo número de experimentos, ¿sí? Que es algo que normalmente la experimentación tradicional, edisoniana, no permite, porque digamos que a veces en esa experimentación tradicional de una variable a la vez, que es básicamente esta experimentación tradicional, consiste en solo cambiar uno de los factores experimentales que sospechamos que afectan a la respuesta sin variar los demás. Hay ciertas cosas que no contempla, se hace un poco, digamos que con un conocimiento intuitivo, pero no con elementos realmente sólidos para poder decidir cómo mantener constantes los otros factores y variar uno de los factores que me interesan. Y entonces a veces pierdo mucho tiempo investigando sobre el sistema y no llegando realmente a conclusiones muy contundentes o no las mejores. Y básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a estudiar cómo la dependencia que hay entre las condiciones experimentales, que son justamente lo que les digo ahorita que son los factores, y el resultado de experimentos concretos, o sea, una respuesta que yo estoy midiendo en esos experimentos, una o varias, porque puede haber más de una respuesta. Entonces, lo que permite hacer también esta experimentación del diseño de experimentos es eh, jugar con varios factores variarlos de forma simultánea, lo que normalmente la experimentación tradicional no permite, ya que mantengo todos los demás constantes, solo varío uno. Y a través de esto vamos a describir y cuantificar el efecto de estos factores de forma individual, y también vamos a poder obtener información de cómo actúan de forma conjunta. Cuando dos factores experimentales actúan de forma conjunta sobre la respuesta, pues esto le llamamos una interacción entre los factores. Y todo esto también se hace a través de tratando de minimizar, o nos permite, digamos, este estudio estadístico, minimizar la influencia del error experimental. Todas estas puntitos que señalo aquí son básicamente aspectos que la experimentación de una variable a la vez por sus siglas en inglés OBAT no nos permite hacer. Entonces, digamos que pues aquí hay lo que estoy tratando de poner en perspectiva es la gran ventaja que tiene trabajar con el diseño de experimentos a la hora de hacer experimentos. Entonces, para poner un poco en perspectiva esto, vamos a suponer que yo quisiera estudiar, o que un experimentador quisiera estudiar, cómo el rendimiento de una reacción orgánica depende. Él sabe que básicamente hay dos factores que él va a estudiar, que son la concentración de uno de los precursores y el pH. Y esa dependencia entre estos dos factores y el rendimiento de reacción, pues tiene normalmente como forma pues una superficie de respuesta.
Ujú. Entonces aquí nuestro rendimiento de reacción sería la respuesta, la concentración sería el factor 1 y el pH sería el factor 2. Hay que estar conscientes que cuando el experimentador hace eso, él no conoce la forma de esa superficie de respuesta, está justamente queriendo optimizar el rendimiento de la reacción, variando normalmente, en este caso, estos dos factores, ¿sale? Entonces, lo que normalmente haría sería tomar alguno de estos factores, por ejemplo, el pH, tal vez consultar la literatura o ya he estado trabajando un poco con el sistema y fijarlo, por ejemplo, en 3.2. Es punto de partida, pero les digo, muchas veces esta determinación de cómo mantengo ese y en qué nivel mantengo ese factor constante es, digamos, hasta cierto punto intuitiva. No hay realmente a veces un fundamento muy sólido para tomar esta decisión. Y entonces lo que va a hacer es variar la concentración de este precursor a distintos niveles y va a llegar a la conclusión de que la mejor concentración es 1.6 milimolar. Y lo siguiente que va a hacer es dejar fija esa concentración y ahora variar el pH, y al hacer esto es muy probable que encuentre que las condiciones que él llamaría óptimas para el experimento pues corresponden a 1.6 milimolar y un pH de 4.8. Pero si ustedes observan esa superficie de respuesta, ahí no es donde se encuentra este máximo. El máximo realmente está aquí. ¿Por qué este tipo de experimentación tradicional no permite realmente llegar a las condiciones óptimas del sistema? Porque algo que no puede tomar en cuenta es que los factores muchas veces presentan interacciones y entonces al no poder tomar esto en cuenta, normalmente no soy capaz de encontrar realmente el máximo de esta superficie de respuesta, cuando a mí, bueno, evidentemente esta respuesta la quiero maximizar. Hay casos en donde lo que yo quiero es minimizar la respuesta, pero en este caso sería maximizarla. Entonces, el diseño de experimentos permite no solo determinar el efecto significativo de los factores de forma individual, sino también cuantificar y detectar las interacciones entre los factores y nos permite llegar pues realmente a lo que sería el óptimo del sistema. Todo diseño de experimentos comienza con una etapa de cribado, porque justamente para poder estudiar el sistema eh, se me va a ocurrir a veces que muchos factores pueden impactar sobre la respuesta, no siempre es cierto, ¿no? Y uno de los objetivos de esta etapa de cribado es justamente descartar a los factores que no son estadísticamente significativos sobre la respuesta para poder entonces después optimizar. Esto nos permite un ahorro de tiempo porque elimino factores que no son críticos para la respuesta, entonces reduzco un poco, digamos, el número de condiciones experimentales que voy a variar. Y a partir de estas que sí son estadísticamente significativas, puedo realizar la optimización del sistema y posteriormente un modelado del sistema que me va a permitir pues predecir cómo se comporta este sistema bajo distintas condiciones. Entonces, estos diseños de cribado, por ejemplo, para lo que les estaba mostrando, pues aquí tendríamos una sola respuesta en este caso y dos factores. Y normalmente, como nada más estoy queriendo sondear al sistema y eliminar a los factores que no son estadísticamente relevantes, voy a hacer el estudio de estos factores a dos niveles nada más, porque vamos a ver más adelante que mientras más niveles yo le quiera dar a los factores, más grande es el número de experimentos que yo tengo que realizar, ¿sale? Entonces aquí vamos a suponer que yo decidiera que la concentración la voy a mantener entre dos valores, un valor mínimo de 0.4 milimolar y un valor máximo de 3 milimolar. Y el pH, su valor mínimo sería 3 y su valor máximo sería 6. Para poder hacer el estudio posterior de cuáles de estos factores son estadísticamente relevantes, vamos a recurrir a una matriz del diseño y normalmente estas matrices del diseño, cuando hago su análisis estadístico, las codifico porque pues, los factores pueden tener distintos órdenes de magnitud y yo voy a obtener una ecuación que básicamente va a tener coeficientes que van a hablar de qué tan importante es el efecto del factor sobre la respuesta, pero para poder comparar justamente estos factores entre ellos, tengo que normalizarlos y eliminar justamente el aspecto de que, por ejemplo, si aquí yo quisiera incluir la temperatura, en la síntesis que les voy a mostrar, pues yo manejo temperaturas de 300 grados Celsius, evidentemente estamos hablando de un orden de magnitud mucho más grande que lo que es el pH y pues mucho más elevado que la concentración que es milimolar. Entonces, para eliminar justamente este efecto de que cada uno de los factores tiene un cierto orden de magnitud, lo que hacemos es normalizar eh,
el conjunto de experimentos, y al nivel donde el factor está en su nivel más bajo le llamo -1, y el nivel en donde el factor está en su nivel más alto le llamo +1. Y eso le llamamos el valor codificado. Entonces, el número de experimentos, como les decía, va a depender tanto del número de factores que yo quiero estudiar, como el número de niveles que voy a quererle dar a cada uno de los factores. Y es por eso, por esa relación exponencial que nos dice cuál es el número de experimentos totales que necesito, que para el cribado solo se eligen 2 niveles para mantener ese número lo más pequeño posible. Entonces, por ejemplo, aquí cada uno de los 4 experimentos que yo, como son 2 factores a 2 niveles, esto es un diseño de 2 a la 4, serían 4, perdón, de 2 a la 2, que serían 4 experimentos, y cada uno de estos experimentos está señalado por cada uno de estos puntos en este esquema, en donde en un eje corre la concentración y en otro el factor del pH. Y entonces, por ejemplo, este punto en donde los dos están en el nivel más bajo correspondería en términos de los valores reales a un pH de 3 y una concentración de 0.4 milimolar. Aquí tendríamos un pH de 6 y una concentración de 0.4 milimolar. En el siguiente punto, ambos están en su nivel más alto, entonces tendría un pH de 6, una concentración de 3 milimolar. Y en el último tendría un pH de 3 y una concentración de 3 milimolar. Y entonces, básicamente, en una representación en 3 dimensiones, yo tendría que para cada uno de estos puntos voy a obtener una respuesta que sería el rendimiento de la reacción, y a través de estos 4 puntos lo que pasa es un plan, y a partir de esa ecuación nosotros básicamente vamos a realizar sobre cada uno de esos tratamientos, que así le llamamos en estadística, un análisis de varianza para poder descomponer la respuesta que estamos midiendo en distintos términos, ¿sale? Entonces, esta respuesta la vamos, como ya dije, vamos a aplicar un análisis de varianza, y entonces básicamente nuestra ecuación pues está compuesta por un valor promedio de la respuesta. Luego tenemos términos que hablan del efecto individual de cada uno de estos factores. Aquí sería el factor XI, y BI sería el coeficiente que cuantifica el efecto de este factor. Y luego esta ecuación básicamente también todo lo que está después de B0 es la varianza. Entonces vamos a descomponer la varianza en varios términos. Este primer término es el del efecto individual de cada factor. Luego el segundo término aquí en verde sería un factor binario de interacción entre los dos factores XI y XJ, y un coeficiente que tome en cuenta esa interacción binaria. Y finalmente un término, como siempre en el análisis de varianza, relacionado con el error experimental. Entonces básicamente esto es lo que vamos a hacer con cada uno de estos experimentos. Y a partir del análisis de varianza vamos a poder discriminar cuál de estos factores es realmente un factor estadísticamente significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si este factor está variando de un nivel bajo a un nivel alto, esto está provocando cambios en la varianza que van más allá del error experimental, del error aleatorio, ¿sale? Y entonces esos factores que produzcan estos cambios en varianza de forma significativa son los factores que afectan estadísticamente a nuestra respuesta. Ese conjunto de 4 experimentos conforma una matriz, un diseño, la matriz del diseño experimental, donde normalmente en esta matriz los experimentos corren en filas, y cada uno de los factores representa una columna. Y entonces, por ejemplo, la matriz de este diseño la ven aquí, en donde en la primera columna tenemos el factor de la concentración, en la segunda columna el factor del pH, y tienen entre paréntesis lo que sería la matriz codificada de este experimento, que es sobre de esa matriz que se hace todo el análisis de varianza para poder estimar cuáles son los factores estadísticamente significativos. Entonces, como les digo, para ejemplificar un poco, digamos, el potencial que tienen estas herramientas quimiométricas, voy a hablar brevemente de la síntesis a la cual yo me dediqué a estudiar y aplicarle el diseño de experimentos para que entiendan un poco el contexto de lo que les voy a mostrar más adelante. Entonces, cuando yo llegué ahí a la Universidad del Sur de California, el doctor Brucci tenía una síntesis que básicamente para producir nanocatalizadores de fosfuro de níquel, pero esa era una síntesis hecha en batch, o sea, en bulto, pues. Y lo que usaban era, bueno, un precursor de níquel que tenía ya una fuente de fósforo dentro de su estructura cristalina,
una fuente de fósforo que es la trifenilfosfina y un surfactante que es la oleamina, que es una amina que deriva del ácido oleico, que se usa para evitar que las nanopartículas condensen una vez que se forman. Todo esto se hacía en una atmósfera inerte de nitrógeno y se usaba octadeceno como disolvente. Y aquí lo que sucedía es que el doctor Bucci quería trasladar esta síntesis a una síntesis en un dispositivo de microfluídica para poder, digamos, pensar en una manera de escalar la síntesis a nivel industrial. Y para poder hacer esto, lo que él ya llevaba un rato en esta línea de investigación, lo que normalmente hacía era trasladar la síntesis que se realizaban de forma tradicional en disolventes orgánicos a líquidos iónicos, porque este octadeceno, cuando se calienta, como pueden ver ahí en la reacción que les mostré, la temperatura para esta síntesis son 320 grados Celsius. Este es disolvente cuando se calienta, emite vapores, esos vapores crean una presión interna en estas tuberías muy fuerte y eso termina colapsando, digamos, la síntesis en el dispositivo de microfluídica. Entonces, como los líquidos iónicos tienen presiones de vapor despreciables y tienen muchas otras ventajas para la nucleación de las nanopartículas, pues él quería básicamente trasladar esta síntesis en el disolvente orgánico a un líquido iónico. Entonces, pues hice ahí una investigación, encontré que el SAIFO 104, que es una sal de fosfonio, sonaba como una buena opción porque ya habían probado este mismo catión en ese líquido iónico, pero con la distrifluorometanosulfonamida, y ese compuesto florado, ese anión florado, terminaba a la hora de hacer la catálisis, que también se hace a temperaturas muy altas, se descomponía sobre los nanocatalizadores, los envenenaba y ya no resultaban catalíticamente activos. Entonces decidí cambiar el anión por el fosfinato para que si esto se descomponía, pues fuera puro fósforo sobre fósforo. Y entonces quité el octadeceno y lo sustituí por el SAIFO 104. Cuando empecé a hacer la síntesis, pues básicamente todo esto ocurre, hay que pasar todos los reactivos en una caja de guantes, porque todos estos reactivos son pirofóricos, entonces no es conveniente ni que haya ignición ni respirar los vapores. Todo se pesa y se saca de la caja de guantes, se inyectan los reactivos líquidos a través de una línea Schlenk, se deja que se lleva a cabo la síntesis, ahí ven más o menos la coloración que producía la mezcla de reacción. Y una vez que avanzaba la síntesis, básicamente con una rampa de calentamiento uno aumentaba la temperatura y después de un cierto tiempo uno obtenía pues un sólido negro, que son las nanopartículas de fosfuro de níquel, suspendido sobre el líquido iónico y el surfactante. Después esto se extraía a tubos de centrífuga, se sometía a una centrifugación y básicamente se precipitaban las nanopartículas, se secaban los disolventes orgánicos y se obtenía un polvo que se sometía a dos análisis de manera medular, que era la difracción de rayos X y la microscopía electrónica de barrido para poder determinar cuál era la fase que se estaba formando en estas nanopartículas de fosfuro de níquel, porque hay fases que no son tan activas como la fase que les estoy mostrando, níquel 2, fósforo 1, y también evidentemente ya sabemos que estos nanocatalizadores, su actividad catalítica depende del tamaño, entonces la microscopía electrónica de barrido, pues para determinar el tamaño promedio de las nanopartículas. Entonces, cuando empiezo a trabajar con esto, me doy cuenta que, pues evidentemente esta síntesis tiene un sinfín de variables que yo sospecho pueden terminar afectando a la respuesta, que es el tamaño y la fase de estos nanocatalizadores, y debido a que, pues, como buen postdoc uno tiene que venir y contribuir con la línea de investigación del investigador con el que trabaja, dado que no había visto yo realmente muchos artículos o prácticamente ninguno en donde aplicaran el diseño de experimentos a este tipo de síntesis, se lo propuse al doctor Brucci y entonces decidimos aplicar el diseño de experimentos tomando en cuenta estos 6 factores que ustedes ven aquí, que es la relación fósforo-níquel, la relación surfactante-níquel, la temperatura, el tiempo, la velocidad de calentamiento, porque pues estas rampas de calentamiento tienen distintos niveles de potencia y entonces eso impacta un poco a veces en la síntesis, y el volumen de líquido iónico que yo empleaba, que pues básicamente al cambiar el volumen de líquido iónico, de forma indirecta estaba yo evaluando cómo la concentración afecta a la síntesis.
Todos los estudios, como les digo, que yo había encontrado hasta este punto sobre esto, estaban hechos exclusivamente con el método de una variable a la vez. Este es un estudio dirigido por Stephanie Brock, que es una de las expertas en este tipo de catalizadores, y ella tenía un artículo pues en donde estudiaba cosas similares a lo que yo quería estudiar, pero todas sus conclusiones habían sido hechas a través de la experimentación de una variable a la vez. Entonces, en este caso, como ustedes pueden ver fuera del ejemplo del rendimiento de reacción de una reacción orgánica, aquí yo tengo más de 2 factores estadísticos que yo sospecho que pueden ser estadísticamente relevantes. Como ya dije, pues el número de experimentos depende de forma drástica del número de factores. Y entonces aquí, por ejemplo, con estos 6 factores, recordando la relación que hay en donde K es el número de factores y L es el número de niveles, pues básicamente yo queriendo hacer el cribado de estos 6 factores terminaría con 1024 experimentos, ¿no? Entonces ahí es donde todo esto que usamos los que trabajamos con el diseño de experimentos y lo vendemos en este ahorro de costos y de tiempo, pues ya no es factible porque en qué momento voy a poder hacer 1024 experimentos que además pues estoy pensando que solo quiero hacer un cribado de los factores, no estoy optimizando ni siquiera el sistema, no puedo gastar esta cantidad de tiempo en eso. Y entonces cuando yo tengo un número elevado de factores, a lo que recurro es a una fracción del diseño, entonces elige una fracción muy concreta porque no es realmente al azar, tiene que ser una fracción de este diseño que nos permita extraer el máximo de información sobre el sistema, porque al no realizar todos los experimentos voy a perder información valiosa sobre el sistema. Las matrices de los diseños experimentales tienen que responder a ciertas características, tienen que tener ciertas características, por ejemplo, tienen que ser simétricas. Entonces, básicamente lo que hago es escoger una combinación muy específica de esta matriz total para llevar solo a cabo una fracción del diseño y poder entonces descartar a los factores que no son estadísticamente relevantes. Básicamente el camino de esta experimentación, porque, bueno, he estado hablando todo el tiempo de que tiene muchas ventajas sobre la experimentación tradicional de una variable a la vez, pero no quiere decir que la experimentación tradicional no sirva. En el diseño de experimentos, esta experimentación tradicional sirve para determinar el rango del diseño. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál va a ser el nivel bajo y cuál va a ser el nivel alto del diseño de cribado? Porque yo puedo ponerme a hacer un diseño desde el principio y elegir condiciones, por ejemplo, un nivel bajo, que cuando yo las esté probando en la matriz del diseño, donde ya me quiero aventar mis 20 y tantos mil experimentos para cribar a los factores, de repente, por ejemplo, en esas condiciones el experimento no jala. Entonces, pues no puedo dejar vacía esa respuesta a la hora de hacer el análisis estadístico, porque les digo, estas matrices tienen que ser simétricas, tienen que tener varias características matemáticas. Entonces, no puedo dejar vacío un hueco ahí. Entonces, la experimentación de una variable a la vez sirve siempre para determinar en qué espacio experimental voy a trabajar, donde yo sepa que mi sistema responde de alguna manera. Tal vez no es el óptimo, pero hay una respuesta. Entonces, por ejemplo, aquí, pues lo primero que hice en mi estudio preliminar de una variable a la vez, pues les digo, esta es la fase que es catalíticamente más activa, pero para llegar a esa fase yo necesito pasar por la fase níquel 12 fósforo 5, que es la que se forma a temperaturas más bajas. Entonces, por ejemplo, pues yo en esta síntesis que ya sabía de referencia usando octadeceno a 320 grados Celsius por 4 horas, es la síntesis de Susan Havas, que es colaboradora del doctor Richard, pues básicamente yo lo que hice fue sustituir, como ya les dije, este solvente por el SAIFO 104. Y entonces, por ejemplo, aquí empiezo con la síntesis a 250 y 270 grados Celsius, manteniendo todo lo demás constante salvo la temperatura, y entonces me doy cuenta que pues a 250 definitivamente no tengo ninguna de las dos fases, a 270 tampoco. Luego en 270 empiezo a incrementar el tiempo, perdón, y me doy cuenta que a 270 grados Celsius en el líquido iónico, en 6, prácticamente 12 minutos, ya tengo la formación de la fase que a mí me interesa. Entonces ya desde aquí son resultados muy alentadores porque estoy a temperaturas muchísimo más bajas
que la síntesis original y en tiempos muy cortos estoy obteniendo ya la nucleación de las nanopartículas y la fase que a mí me interesa. Entonces, a partir de esta experimentación de una variable a la vez, yo puedo escalar el rango del diseño, establecerlo. Y esto es muy importante porque si no establezco, básicamente lo que yo quiero ver es cómo este plano se contorsiona cuando yo cambio los factores de nivel. Si yo, por ejemplo, escalo el diseño como lo ven en el plano chiquito rojo, esa distorsión del plano, pues prácticamente no la voy a ver y sí puede llegar a ocurrir que yo haga un diseño de cribado y mi conclusión al final sea que no sé, todavía sigo sin saber después de hacer ese diseño cuáles son los factores estadísticamente relevantes. Muchas veces el diseño fracasa en esta etapa porque no está bien establecido el rango del diseño. Entonces, lo que quiero decir es, la experimentación de una variable a la vez sigue siendo una herramienta muy importante. Finalmente es una experimentación que a lo largo de la historia llevó a toda la comunidad científica a descubrimientos importantes. Entonces sí sirve para establecer las bases del diseño experimental. Todo esto se puede hacer porque, bueno, no habría que decir, bueno, si tengo estos 6 factores y de repente esto sería una matriz completa, 1024 experimentos, ¿cómo voy a elegir cuáles son los experimentos clave que voy a hacer para fraccionar la matriz? Pues se puede hacer con reglas matemáticas, pero ya en la actualidad lo que hacemos es usar pues software estadísticos para poder, el software solito, una vez que uno introduce todos estos factores, pues le arroja a uno la matriz que es la matriz más conveniente. Hay distintas combinaciones, no hay una sola matriz. Como pueden ver, todos estos softwares tienen un precio relativamente elevado, las licencias son caras, pero pues casi de cajón todo lo que van a ver lo hice con ese software que ven ahí, pero hay una opción en donde, por ejemplo, este autor nos permite realizar el diseño en Excel. Se puede hacer todo el diseño de experimentos en Excel. Entonces, por ejemplo, para este estudio, pues lo que hice fue correr mi primera fracción de la matriz. Como pueden ver aquí, este es un diagrama de Pareto en donde lo que tengo es el efecto estandarizado de cada uno de estos factores y esa línea azul que ustedes observan es la línea, perdón, la línea del error estándar. Entonces, mientras el efecto estandarizado no supere la línea del error estándar, quiere decir que básicamente todas las variaciones que estoy obteniendo en la respuesta son debidas al error aleatorio. La varianza está producida por el error aleatorio y no por cambios en los niveles de los factores. Como pueden ver, bueno, ahí tengo los 6 factores. Estos son el efecto estandarizado de manera individual. Para poder subsanar esto, agregué repeticiones, porque siempre para disminuir el error, pues como ustedes ya saben, conveniente agregar repeticiones de los experimentos. Entonces repetí algunos de estos experimentos, adicioné esto a la matriz del diseño. Como pueden ver, la línea del error estándar disminuye, los efectos estandarizados aumentan, pero aún así no es suficiente porque la varianza, pues básicamente de nuevo es solo producida por el error aleatorio. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? Pues hay que recurrir a una segunda fracción, que también es una combinación específica de experimentos. Realicé la segunda fracción con 2 réplicas y finalmente es a partir de eso que puedo observar cuáles son los efectos estadísticamente significativos. Y aquí lo que concluyo es que de los 6 factores que yo estoy queriendo considerar como factores que afectan a la respuesta, es básicamente la relación fósforo-níquel el único factor que consideraríamos como estadísticamente significativo. Hay otra herramienta que ahorita les voy a mostrar, aparte del diagrama de Pareto, para poder discriminar a los factores estadísticamente significativos. La temperatura, pues finalmente tiene un efecto estandarizado bastante grande, pero no llega a superar la línea del error. Y la otra herramienta que les menciono es el gráfico de probabilidad normal, en donde todos los efectos cuya efecto no sea estadísticamente significativo se van a acomodar a lo largo de la línea recta del error estándar, de nuevo, y todos los efectos que caen fuera de la recta se consideran como efectos estadísticamente significativos. Entonces aquí, por ejemplo, para 2 respuestas distintas, que lo que yo medía aquí era el diámetro y la fase que se formaba, pues veo que efectivamente la relación fósforo-níquel es el factor estadísticamente significativo para los dos y el tiempo y la temperatura pues se quedan debajo de la línea del error, pero en el diagrama de probabilidad normal sí caen
un poco fuera de la recta. Quiero mostrarles lo sensible que es esto a pequeños cambios que yo le puedo hacer al sistema. Por ejemplo, si yo cambio a justamente lo que les digo, el líquido iónico que tenía un anión fluorado, los diagramas de Pareto y los diagramas de probabilidad normal cambian. Si tan solo cambio el disolvente y la síntesis es exactamente igual, ahora el factor significativo es la temperatura. Si, por ejemplo, cambio la fuente de fósforo y uso trioxtilfosfina, ahora tengo, por ejemplo, que la temperatura, la relación fósforo-níquel y una interacción. Esta interacción es la interacción entre el factor A y el factor B. Son estadísticamente relevantes para el diámetro y para la fase únicamente la temperatura. Si, por ejemplo, cambio el precursor metálico, pues evidentemente de nuevo los factores determinantes para el diámetro y la fase cambian. Entonces, lo que quiero mostrarles con esto es que pues realmente es una herramienta muy poderosa que me permite, para empezar, pues deshacerme de todo lo que no me sirve. Por ejemplo, pues si yo sé que solo la relación fósforo-níquel iba a ser relevante, pues ya realmente no me preocupaba mucho si dejaba mi experimento 10 minutos más o 10 minutos menos. Yo sabía que eso, al final de cuentas, para la respuesta no iba a ser realmente, no iba a afectarlo de manera significativa. Entonces, una vez que hago el cribado con los diseños que les llamamos de primer orden, porque lo que nos arroja es una ecuación lineal, paso finalmente a la optimización, que se realiza justamente con la metodología de superficie de respuesta. Pues, ¿cómo funciona esto? Como habíamos visto en el cribado, pues yo solo tengo 2 niveles para cada factor. Yo quiero, digamos que lo que quiero es ver si en ese espacio experimental la respuesta en realidad o la dependencia de la respuesta con respecto a los factores presenta una cierta curvatura, porque eso me puede llevar a un mínimo o un máximo, dependiendo qué quiero hacer con la respuesta, pero por 2 puntos, así como tengo el acomodo de los 2 factores de una respuesta, por esos 4 puntos solo puede pasar un plano. Entonces, para poder estimar la curvatura producida por la interacción de la respuesta con estos factores, necesito entonces agregar más niveles a cada uno de los factores. Y es por eso que para el cribado solo son 2, me quedo con los factores que sí son estadísticamente relevantes y ahí ya le subo de niveles a cada uno de los factores para poder obtener una ecuación que refleja finalmente, es la ecuación de una superficie, y poder de nuevo con el análisis de varianza establecer cuáles de los efectos, no cuáles de los efectos son estadísticamente significativos, sino básicamente con esta ecuación polinomial hago una regresión multivariable, eso es básicamente lo que estoy haciendo. Puedo hacer derivadas sobre esta ecuación y obtener los puntos de máxima curvatura o de mínimos y máximos de la curvatura, y eso implicaría pues puntos de optimización del sistema. Y además con esta ecuación, como ya les dije, puedo modelar al sistema y predecir su respuesta. Hay varios diseños de segundo orden, así les llamamos estos diseños que involucran más de 2 niveles. El nivel obviamente más intuitivo es, en lugar de 2 niveles, son 3 niveles. Diseño le llamamos el 3 factorial, es uno de los primeros que se establecieron para este tipo de estudios de optimización. Posteriormente se desarrolló el diseño central compuesto, que pues tiene para cada factor más de 3 niveles. Hay un punto central y digamos que es una estrella atrapada dentro del cubo del estudio de cribado. Hay gente que le gusta, en lugar de hacer un cribado y una optimización, usar el central compuesto para estudiar directo al sistema y entonces obtener curvatura desde el principio. Se puede hacer si conozco muy bien al sistema, porque si no, voy a correr un montón de experimentos y a veces las conclusiones no son muy contundentes. Otra opción es el diseño Box-Benhem, que Box y Benhem son pioneros del diseño de experimentos. El diseño de experimentos no lo dije, pero empieza realmente con el objetivo de optimizar procesos de producción, no estaba enfocado realmente al desarrollo en investigación, de experimentación en investigación. En la actualidad ya se usa mucho también en esta área. Y finalmente el diseño de Dweller, que es uno de los diseños, básicamente es mi diseño consentido, en donde ustedes pueden ver que en este diseño tiene ventajas sobre los demás, tiene la misma eficiencia, pero permite hacer una cosa muy interesante, que es, por ejemplo, en este caso, el factor 1 yo lo voy a estudiar a 5 niveles diferentes,
mientras que el factor 2 lo voy a estudiar solo a 3. Y entonces este diseño me permite darle mucho mayor detalle a los factores, por ejemplo, estos factores que tienen el efecto estandarizado más grande, pues a ese factor le voy a dar mucho más detalle en el estudio, le voy a poner más niveles sin tener que aumentar el número de niveles para otros factores, que eso sucede en todos los demás diseños que les estoy mostrando. Entonces, este diseño es muy eficiente porque permite optimizar de una manera, tiene la misma eficiencia, pero mucho más sencilla, con menos experimentos. Entonces, aquí lo que hice fue justamente aplicar este diseño. Me quedé con la temperatura también para estudiar un poco, porque en los diagramas de probabilidad normal aparecía de repente fuera de la recta del error estándar. Y la fase, pues no es una respuesta categórica porque se forma o no se forma. Cuando tengo respuestas categóricas, pues sobre ellas ya no puedo realmente llevarla a la optimización como lo hago para las respuestas que puedo cuantificar, porque pues no puedo obtener una superficie de respuesta. Entonces, básicamente, perdón, elegí niveles, los dos factores que ven ahí, la relación trifenil-fosfina-níquel y la temperatura como los factores para la optimización, mientras que el tiempo, la relación de surfactante, el volumen de líquido iónico y el nivel de potencia los mantuve constantes. Esta es la matriz de Dueller que obtuve para el estudio de estos dos factores, en donde estudié el diámetro y ahora qué tan monodispersas eran las nanopartículas, el coeficiente de varianza del diámetro de las nanopartículas, y apliqué dos réplicas, como pueden ver al final, 1B y 1C, para disminuir el efecto del error aleatorio. Como pueden ver aquí, efectivamente, si yo voy aumentando la relación trifenil-fosfina-níquel, las nanopartículas cada vez se van haciendo mucho más pequeñas, lo cual nos conlleva a nanocatalizadores más con una actividad catalítica mayor. Entonces, este estudio pues, nos permite modular básicamente el tamaño de los nanocatalizadores y esto implica que en la síntesis de materiales yo puedo diseñar básicamente mis materiales a través de y sus propiedades a través del diseño de experimentos. Ahí es que la animación está efectivamente mal. Y entonces lo que obtuve de esto fue mi ecuación de regresión multivariable. Tienen ahí arriba la ecuación codificada. Evidentemente el software arroja también en paralelo la ecuación real. Y esa es la superficie de respuesta que deriva de esa ecuación. Como pueden ver, ahí hay un mínimo, que es justamente lo que estoy buscando, que el tamaño sea lo más pequeño. El análisis de esta superficie de respuesta dice que ese valor óptimo tiene que ser 4.5 nanómetros, llevando la relación trifenil-fosfina-níquel a 15.2 y en una temperatura de básicamente 304.5 grados Celsius. En este caso, lo que también se hace es checar que los diagramas de Pareto y de probabilidad normal empaten con lo que el cribado decía. Esto es importante. Como pueden ver, pues sigue siendo la relación fósforo-níquel el factor estadísticamente más relevante para la respuesta y aparece una interacción cuadrática de ese factor con el mismo, que claro, en el cribado no la había podido ver porque lo que obtengo son una ecuación lineal donde no puedo ver la interacciones cuadráticas de los factores. El diagrama de probabilidad normal nos arroja exactamente lo mismo. Y entonces, una vez que obtengo la optimización de mi sistema, lo que sigue finalmente es la verificación del modelo. Ver que efectivamente esa ecuación de regresión multivariable me permite predecir al sistema. Y entonces, para hacer eso, lo que hicimos fue, evidentemente, probar las condiciones óptimas que nos arrojaba el estudio de la superficie de respuesta. Como pueden ver en esas dos réplicas, pues obtengo un diámetro de 4.8 más menos 0.3 nanómetros, que es el tamaño que predecía el modelo. Y además escogimos unas condiciones que eran fuera de las condiciones óptimas para probar de nuevo al modelo. Y como pueden ver, pues la predicción es bastante buena. Entonces, esta es básicamente la etapa final del diseño de experimentos y la metodología de superficie de respuesta. Una vez corroborado el modelo, pues ya lo puedo aplicar siempre y cuando me mantenga dentro del espacio experimental con el que estuve trabajando, porque básicamente después de ese espacio experimental yo ya no conozco mi superficie de respuesta, entonces ya no puedo predecir
puedo hacer tal vez a veces extrapolaciones, pero existe la posibilidad de que la predicción no sea buena. Finalmente, estos nanocatalizadores fueron probados por la doctora Havas en el NRL de Colorado y lo probaron en la hidrogenación de etileno, que pues es una molécula que se usa como prueba para ver si, porque como bien decía el resumen del proyecto, esto está enfocado a la refinación de biodiesel, pero bueno, si desde aquí el nanocatalizador presenta buenos resultados en este tipo de catálisis, pues ya digamos que se puede pensar en probarlos en una mezcla mucho más compleja como lo es el biodiesel. Doctora Lucía, le quedan Ajá. 2, 3 minutitos para que pueda concluir. Creo que ya terminé. Perfecto. Justamente aquí llego a la conclusión de que esto produjo una conversión del 70%. Estos experimentos fueron realizados por el doctor Nash. Y finalmente, para concluir, aquí está el artículo que obtuvimos de este estudio y luego dos artículos posteriores en donde seguimos aplicando el diseño de experimentos. Pues el doctor Brucci se dio cuenta que era una herramienta muy poderosa y actualmente básicamente lo aplica en todas sus investigaciones. Entonces, lo que quiero demostrarles es que no solo para el desarrollo de materiales, esta es una forma muy eficiente de realizar la experimentación si está bien planeada y cimentada. Entonces, como conclusiones, el diseño de experimentos aplicado a la optimización de materiales permite al experimentador el uso de recursos de forma eficiente, lo cual reditúa en un ahorro de tiempo y dinero. A diferencia del método de una variable a la vez, permite discernir y cuantificar las interacciones entre los factores. Junto con la metodología de superficie de respuesta, permiten identificar y alcanzar las condiciones óptimas con una mucho mayor probabilidad que el método de una variable a la vez. Y esto hace que los métodos quimiométricos, pues finalmente sean una herramienta eficaz para modelar y modular propiedades específicas de los materiales enfocados a una aplicación en concreto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Lucía. Muy interesante la plática y muy útil las herramientas que presenta. Tenemos preguntas. Por favor, doctor Edson, ¿podría formular su pregunta? Sí, buenas tardes. Doctora, muchas felicidades Ujú, por su investigación. A mí me gustó mucho. Yo gracias. básicamente pues, no soy químico, Ujú. pero estamos trabajando en el área de radiología de microfluidez con el equipo de trabajo. Entonces, a mí me llama mucho la atención que es las tendencias de las cuales, bueno, ahí saludo a todos, a Ulises, a Dora, a Joaquín, a Mayra, a Ana Lilia, a todos, ¿no? Estamos trabajando fuertemente en sistemas que son micrométricos, nanométricos desde el punto de vista de la fluidez y la rheología para el diseño de fármacos, para el diseño a biomedicina. Eh, es obvio lo que tú estás presentando y está en una revista de muy alto impacto, Nano. Este, ¿Por qué muchos de los trabajos se están volcando a la nanomedicina, a los compuestos nanomateriales? Obvio que lo comentaste, pero podrías darme tu punto de vista. ¿Por qué es tan importante voltear a ver este tipo de sistemas que son nanométricos? ¿Por qué hay tanta investigación en esta área? Por favor, ¿me podrías dar tu comentario? Bueno, por ejemplo, aquí uno de los estudios que citan todos los autores que son pioneros en este tema es que hay un ejemplo muy claro que era del oro, ¿no? En donde el oro a nivel macro, pues no presenta realmente actividades catalíticas importantes, pero una vez que pues empieza a evolucionar la nanociencia y se lleva de repente a escalas nanométricas, la comunidad científica se dio cuenta que las propiedades químicas y físicas del metal cambiaban drásticamente cuando esto cambia de tamaño, ¿no? Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que a esa escala, lo que nosotros conocíamos en la química clásica, pues no es forzosamente lo que se conserva, ¿no? Y claramente hay especies que adoptan propiedades que de otra manera no las tendrían por el tamaño, básicamente. Son efectos, pues, digamos que tal vez a nivel cuántico, porque por ejemplo los superconductores son la misma idea. Hay superconductores que a nivel nanométrico pues tienen propiedades mucho más relevantes que lo que tienen a nivel pues más grande, digamos, ¿no? Entonces pues sí, son efectos del tamaño y de cómo cambian las propiedades del material al reducir su tamaño. Muchas gracias. Yo creo que esto también se podría aplicar o tiene mucho potencial en las cuestiones de cáncer.
en las cuestiones de Sí, nanomedicina para el cáncer, ¿no? Entonces es algo sí, que a mí me interesa mucho. Bueno, te agradezco mucho. Bienvenida a la unidad de bioingeniería de la FE Zaragoza. gracias. Gracias por esa presentación. Muy amable. Muchas Gracias. gracias. Gracias, doctor Edson. Doctor Ulises, por favor. Sí, muchas gracias. Felicidades a la doctora Lucía. Me da mucho gusto escucharte otra vez, Lucía. Eh, es muy interesante el tema. Me parece, para empezar, que mi pregunta va en el sentido de la tendencia que ocasiona el diseño de experimentos, ¿no? Me parece que esta forma de trabajar y de pensar es el futuro, ¿no? Es la manera de usar los recursos mejor. Desde cualquier punto de vista, a nadie le sobra dinero para hacer experimentos que no se reflejen en un resultado, ¿no? Entonces, el espíritu del diseño de experimentos va para allá. Mi pregunta es, sin embargo, a pesar de esta tendencia tan moderna y tan futurista, digamos, en optimizar hasta la forma de medir o la cantidad de mediciones, yo creo que choca con una tendencia muy fuerte tradicional, porque, como tú decías, el diseño de una variable a la vez, pero también porque a veces el diseño de experimentos puede dar resultados contraintuitivos, ¿no? Por ejemplo, el cribado puede arrojar que la variable más significativa estadísticamente es una que quizás la persona que lo viene haciendo una síntesis de hace 20 años no había considerado que fuera el factor más clave, ¿no? Entonces, a veces puede suceder que a la persona le choque el resultado. Eh, y también puede pasar, porque ha sucedido cuando uno le pregunta en la prehistoria o en la época anterior, digamos, de esto, cuando uno preguntaba antes, oiga, doctor, investigador, ¿por qué eligió estas condiciones experimentales, esa temperatura? A veces la respuesta ha sido porque hay mucha literatura a condiciones estándar o a ciertas presiones, y entonces dice, la gente es más fácil colocarme o anichar mi investigación, mi resultado, si puede colocarse como un punto más junto a todos los demás que publican. Entonces, por eso es muy común que si uno ve el Big Data de todo esto, hay como clusters, ¿no? Hay gente que siempre tiende a usar las mismas temperaturas. El espíritu del diseño de experimentos es como quitarnos un poco esa paja mental o esos argumentos, ¿no? Y decir, no, que sea la optimización la que nos diga en dónde hay que buscar. Mi pregunta, doctora, es, en tu opinión, ¿qué tan fácil es convencer a la gente que no usa estas metodologías de que se quiten estos sesgos? Porque son sesgos, ¿no? No hay una razón real por la que uno tenga que elegir solo ciertas temperaturas, solo ciertas presiones. ¿Qué tan fácil crees que es implementar esto? Depende mucho de la apertura del investigador. Hay gente que cuando tú llegas con la propuesta del diseño de experimentos, te dice, no, es que yo ya todo mi estudio, ¿no? Tengo así un montón de datos que yo no hice así con ese formato, y entonces ahora yo no voy a volver a empezar desde cero y como echar a la basura como todo ese trabajo, ¿no? De hecho, justo por eso hay diseños que usan datos que no están construidos con matrices que son simétricas y que tienen las propiedades matemáticas, pero que permiten, lo, hay un diseño que se llama de óptimo, que tú tomas un conjunto de datos que tú tengas ahí, se los das, digamos, al software y le preguntas, oye, con estos datos puedo extraer una matriz que me va a permitir extraer información de mis experimentos, descartar factores significativos. Y a veces pasa que, digamos que a través del software te dice, pues casi, te faltan 4 experimentos, haz estos 4, súmaselos a los que ya tienes y entonces ya puedes empezar a trabajar con esa matriz, ¿no? Entonces sí, la comunidad que desarrolla el diseño de experimentos también está consciente que como es un enfoque relativamente nuevo, vamos a decir, en la experimentación en investigación, porque en producción lleva años, eso desde si ven las matrices son de los 60, 50, o sea, eso en producción llevan años aplicando esta metodología. Entonces, justamente para subsanar eso, pues sí ha habido el desarrollo de matrices que permiten incorporar datos que yo generé de otra manera, que no son forzosamente bajo un diseño, pero eso implica también una cierta apertura de la persona que posee esos datos, ¿no? O sea, porque lo que sí hace justamente el diseño es mucho de la experimentación tradicional depende de preconcepciones del experimentador. Y aquí, pues sí, sí sirve para estudiar un poco el sistema, pero después de eso, pues es ya lo que la estadística te arroja, ¿no? Y eso es mucho más contundente que tu propia opinión. Yo creo que también hay que saber entender eso, pero pues no es fácil. Solo como para añadir como seguimiento, doctora, a esto, me parece interesante desde mi perspectiva, decir, el diseño de experimentos y toda esta metodología que usas
hasta cierto punto es complementaria a la IA, ¿no? Es también usar estadística y correlaciones Sí. para analizar datos. Lo que es muy interesante que a veces como que la gente no repara o como que no lo tiene así, es que la IA, lo que tiene que a la gente le gusta es que la IA se puede usar, con todo respeto, pero a lo menso, ¿no? Se puede usar a ciegas. O sea, metes datos como dijiste y algo arrojará. Y en cambio esta forma de trabajar es mucho más inteligente. Uno no puede aventar datos a lo tonto porque entonces las correlaciones no se generan bien, los teoremas no se cumplen, el diseño no se cumple. Entonces, se me hace muy interesante esta forma de trabajar y que me parece que es como el balance que vamos a encontrar entre la gente que ya sin pensar lo mete a un software de inteligencia artificial y que el software escriba desde el artículo hasta el procesamiento de datos. En cambio, esta manera de trabajar es usar el Big Data, pero de una manera inteligente, ¿no? Me sorprende mucho y me da mucho gusto ver este tipo de trabajo, doctora. Felicitaciones. Gracias. Gracias, doctor Ulises. Continuamos. Doctora Iliana, por favor. Muchas gracias. Bueno, primeramente felicidades, doctora Lucía. Me encantó la presentación y también Gracias. quiero decirles que estoy muy contenta de volver a verlos, a los que ya conocía y ser parte de este grupo. La pregunta es, ¿cuál consideras el mayor reto para mantener reproducibilidad al escalar nanocatalizadores? Pues justo, o sea, esta parte ya no la mostré yo, pero una vez que saqué la síntesis, pues el doctor Brucci me mandó con su colaborador, que es el ingeniero Malmsdat, ¿no? Para probarla en un microreactor, ¿no? Eh, Hay un sinfín de problemas que pueden surgir. Por ejemplo, a veces las presiones que se generan aún con el líquido iónico que tiene presiones de vapor despreciables, llega un momento en donde si no es adecuada la presión adentro de las tuberías, se empieza a tapar. Entonces, por ejemplo, al inicio también el calentamiento, pues no es difícil mantenerlo homogéneo a lo largo de todas las tuberías, porque lo hacíamos con mantas de calentamiento y compramos como unas cintas que pegábamos así a lo largo de la tubería, pero evidentemente hay partes que no quedan cubiertas de forma completa, entonces donde no está bien caliente, pues no se forma la fase que uno quiere y pues claro, en batch todo suena muy bonito y todo es muy óptimo, todo sale muy bien y de repente te lo llevas al microreactor y pues ya no te da lo mismo, ¿no? Entonces, sí, escalarlo es todo un reto porque pues requiere justamente de conocimientos de reología, ¿no? De eso se encargaba una chica que es ingeniera, ¿no? Pero digamos que lo que quiero decir es que una vez que lo obtengo en batch no quiere decir que automáticamente ya esté en el reactor pues ya lo puedo llevar a cabo de forma sencilla. Hay otros retos que tienen que ver pues con los sistemas de microfluídica que no se presentan a la hora de hacer la síntesis en batch. Entonces sí implica, pues igual. De hecho, yo lo que quería, pero ya no me alcanzó el tiempo, yo le decía a él, bueno, es que aquí también podemos usar el diseño de experimentos, ¿no? O sea, en el mismo reactor que tiene un montón de otras variables que en batch no existen, como el flujo y la presión y etcétera, ¿no? Pero aplicárselo al diseño de microfluídica, pero eso fue algo que ya no me dio tiempo de hacer ahí con él. Muchas gracias, doctora. Hace sentido todo lo que dice. Gracias otra vez. Gracias. Gracias. Y tenemos una última pregunta de la doctora Mayra, por favor. Hola, ¿qué tal a todos? Igual, felicidades a Lucía, es un trabajo que aporta muchísimo. Yo desde mi parte biológica, yo no soy química, pero también me llamó mucho la atención esto de que más de un factor, como sabemos en la biología, en la medicina, que el método de experimento, sobre todo para la proteómica, la metabolómica, implica multifactorial y esta parte aporta muchísimo en el método en el diseño de experimentos. Es que en algún momento ustedes pensaron, aterrizaron, no sé, las líneas de investigación que se utilizaron, que tienen en este grupo de trabajo, lo han comparado con algún modelo biológico o No, mencionaron si se puede utilizar en modelos biológicos de ciertas características en particular.
en este grupo no, el doctor Richard no sabía nada del diseño, entonces pues por eso fue que yo dije, bueno, si algo tengo que aportar y veía que eran tantas variables que, pero todo esto ya no lo mencioné yo, pero lo aprendí yo en posgrado de ciencias químicas con el doctor Eduardo Rodríguez de San Miguel, que es un experto ahí en quimiometría en la facultad, y él sí tiene muchas colaboraciones con personas que estudian sistemas biológicos. Claro, el reto ahí, por ejemplo, para él, que también es analítico igual que yo y que se ha dedicado a los materiales un montón de tiempo igual que yo, pues es que luego él me dice, es que me tengo que, se pone a leer de genómica, por ejemplo. Mm. Entonces, sí, sí se puede aplicar. De hecho, él, en algún momento estuve yo participando con él en un proyecto que era una plataforma de metabolómica para establecer, ¿cómo se llama? Para los vinos, la denominación de origen de los vinos mexicanos, ¿no? Entonces, hay un montón de herramientas quimiométricas que permiten hacer estudios a ese nivel. Entonces, sí, sí, sí se puede y se hace, de hecho, en la actualidad. Muy bien, muchas gracias, doctora. Sí. Increíble, me encantó, me encantó. Ay, gracias, Gracias. muchas gracias. Bueno, Lucía, pues ya estamos sobre tiempo. De verdad te Ok. agradezco una vez más tu presentación, que fue algo muy ilustrativo y de mucha utilidad. Y bueno, pues te agradezco. Y pues les agradecemos a todos su participación en el seminario. Y recuerden que cada viernes nos vemos aquí. Que tengan una Ok. excelente tarde y provechito para los que vayan a comer. Muchas gracias, Hello. Joaquín. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Bye. hasta Hasta luego. luego. Gracias, hasta luego.